Hola, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Ahí están. Hoy vamos a discutir los cuentos que quedan de Variaciones en Negro y Fabiola debe estar por ahí, que le toca a ella hoy. Yo la vi entrar, mírala. Buenos días. Bien. Estoy buscando el botón porque como están entrando se mueven de sitio, no me deja. Tú me dijiste que se podía hacer abajo. ¿Dónde era? Cuando creo que en Share Screen que le permite entonces compartir pantalla a otro usuario. Aquí varios participantes pueden compartir pantalla. Ya está. Dale. Arranca. Bueno, pues buenos días. Primero que todo, vamos a empezar con La vida está llena de cosas así, de Santiago Gamboa. Me gustaría que me cuenten pues un resumen de qué es lo que pasa en este cuentito. Pues básicamente, ¿verdad? Según lo que entendí, se trata de esta chica eh, que, ¿verdad? Sale de su casa, se iba a dirigir a un club y de camino, pues se topa con una persona y, ¿verdad? Creo que lo atropella en cierto modo y a la persona le empieza a dar un ataque de epilepsia y ella pues lo monta al carro para llevarlo al hospital, pero dentro de esa situación lo lleva a un hospital donde no puede ser atendido por falta de tener un tipo de tarjeta de crédito, así que ella tiene que coger a otro lado de la ciudad, que me parece que es un lado, ¿verdad? Más, ¿verdad? El área como que más metro, pero al mismo tiempo más pobre de la ciudad y se topa con una serie de situaciones bien traumatizantes. Por ejemplo, con un tapón mientras le estaba dando un ataque epiléptico a la persona que tenía en el carro. También unos hombres se le montaron en el carro con una mujer que estaba en el proceso de dar a luz y básicamente ella despierta. Hay como un diálogo back and forth también, ella como que contándole cómo se está sintiendo a un doctor mientras está narrándolo también, así que hay un juego de tiempo que puede confundir un poco también. Y eso fue lo que pude captar. Muy bien, gracias, Ariana. ¿Alguien más tiene algún detallito que ha faltado también? Bueno, que el hombre que le dio, parece un ataque de epilepsia, también ella, en una parte, cuando le rompen el carro y entran para tratar de llevar a un hospital para la mujer que está dando a luz, ella se cree que el hombre, ah, como tal, ella piensa que el hombre se está excitando sexualmente debajo de ella y después descubre que no, que lo que tiene duro en los pantalones es una pistola y después descubren que el hombre iba a matar a alguien y le dio un ataque de epilepsia antes de matarlo y entonces ella en toda esta situación no le importa porque ella está completamente traumatizada con el horrible día que terminó teniendo, al punto que creo que la terminan sacando del país y llevando a otros sitios para que se pueda recuperar de todo la situación traumatizante de ella. Correcto, sí, la llevan a Boston, después de el día trágico que ella tiene, que es un tanto irónico, ¿verdad? Porque empezamos el cuento con, hay tardes así llenas de sol y viento, y a uno le dan ganas de que la vida comience otra vez como una página en blanco, sin que nada del pasado venga a mancharnos esa franja de tiempo feliz. Hay una concepción como de que ella tenía
ese mundo perfecto, ¿verdad? Ella está en otra parte de la ciudad, ella tiene el novio, aparentemente es adinerada, entonces se monta en el Alpine, que es un tipo de carro. Entonces, esta también el nombre, Clarita, la profesora relaciona un poco esa caracterización de Clarita y cómo ella ve el mundo con la novela rosa, ¿verdad? La novela rosa, otro tipo de literatura menor, ¿verdad? Que entonces en este caso tenemos dos literaturas menores en un cuento. Tenemos el neopolicial, que el policial sigue siendo una literatura menor, y entonces lo mezclamos con la novela rosa. Usualmente el público a quien se le dirige es a las mujeres, ¿verdad? Entonces tenemos aquí como una cuestión interesante, porque a mi entender todo el mundo le interesa, ¿verdad? La cuestión del policial, pero yo veo que el policial siempre se dirige más a como una mirada masculina a los hombres, y aquí tenemos como una cuestión de que entonces estamos abriendo el espacio para otra. Entonces, otra cuestión importante es que eh, parte de lo que nos atrae al género policial es esa como interés de escapar, el suspenso, el enigma. Es un misterio que intentamos resolver y es una forma de escapar de la realidad. Y es algo que ocurría con las novelas rosas, ¿verdad? Porque como se representaba a la mujer, esa vida ideal en que usualmente el tema era como del amor y el matrimonio, pues llevaba a la mujer lectora a que fuese como el objeto del deseo, esa mujer que estaba caracterizándose, o esa vida, esa felicidad, esa ilusión de la felicidad, era lo que le interesaba entonces a la lectura, que entonces estamos viendo que parecería que no, pero sí hay ciertas congruencias entre ambos géneros, y entonces aquí pues hay como un twist, porque ya Clarita, ¿verdad? Desde el nombre la vemos así como en diminutivo, inocente, ingenua, como pura, ¿verdad? En su vida de cristal aquí, que menciona que iba como que dile a mis papás que voy a casa de Titi y más tarde los alcanzo en el club, como pues todo chilling, y de repente tiene un accidente en el que se encuentra a este hombre que ella no sabe si lo chocó, entonces ella no sabe si arrancar, y después, pues como ve que no se mueve, dice, pues me bajé. Y entonces lleva a la pregunta que ella tiene como en el resto del cuento, es como, yo hice las cosas al revés. Y eso me chocó, como que por qué hace las cosas al revés, ¿verdad? Entonces lo lleva al hospital. Y en el hospital, como dijo la compañera, le dicen como no tiene tarjeta de crédito, no, por ejemplo aquí, tarjeta de crédito no tengo aquí, pero vaya pasando, imposible señorita, sin eso no podemos recibirlo. Entonces, ya aquí tenemos como esas cuestiones, los cuestionamientos que estamos haciendo en el policial. Recuerden que ya no van tanto a lo que ocurre directamente el enigma, sino estamos tratando de mencionar crítica social y política. También puede haber el enigma de un crimen, pero a veces hay varios crímenes que están por debajo, y que no vamos viendo. Entonces, ya aquí de entrada tenemos primero un atropellado. Entonces, pensamos en huir, pero no lo hacemos. Así que ella hace lo que se supone que se haga y llega al hospital. Entonces, en el hospital, que es donde se supone que te atienden, es como la regla de que atienden al que necesita ayuda, pero si no tienes dinero, entonces aquí no te atendemos. Y aquí estamos viendo una diferencia en el trato dependiendo de tu capacidad económica. Entonces, ella también le dicen eh, pa, 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 eh, pero le doy un consejo, señorita, déjelo rápido en algún lado y váyase para su casa. Así que hay una cuestión de insensibilidad y de indiferencia, mayormente, en esta historia,
que es lo que hace que el trauma de Clarita sea mucho mayor, ¿verdad? Porque entonces ella le toca seguir en las otras paradas y ver las cosas que le pasan. Entonces, ¿qué es lo que a ella le choca del sur cuando le toca viajar allá? Que además de la situación de la mujer dando a luz, que es como, ¿y qué hay allí que eso como le daña el día? Bueno, esa área es la área empobrecida, ella ve mucho impacto de todo sucio, la gente que se encuentra, el peligro, más también cuando le rompen el carro, ese cambio de clases sociales y eso le afecta, impacta también. Algo que también a ella como que le afectó mucho son los hoyos en la carretera. Ella siempre lo estaba mencionando porque era como que le impedía el paso y ese era como el culpable de que además del tráfico que ella no pudiera acceder al hospital. Así que tenemos la cuestión de ese espacio. Ella está en una burbuja protegida en su alpine y entonces todo a su alrededor es diferente a como ella lo ve. Por ejemplo, el día comienza con luz y tenemos entonces, por ejemplo, aquí, cuando le está hablando al doctor, yo me sentía segura, sentía que podía hacerlo, por eso fui. Ya le expliqué que era un día de sol lindo, doctor, que la noche anterior había tenido relaciones con un joven al que frecuentaba y que más tarde tenía una fiesta sport en el club. Todo eso influyó. Además era sábado, no era época de exámenes y pensaba ir a donde Tito, una amiga, y contarle lo de Carlos a ver si me ayudaba. O sea, estamos hablando de que ella tenía la vida perfecta y está en el espacio hermoso en donde no hay problemas, ella no tiene estas situaciones, su única complicación era como que ni siquiera tenía exámenes, así que ya estaba en la libre. Entonces dices, pero claro, mientras iba hacia el sur por la séptima, yo no pensaba en eso, tan angustiada estaba. Entonces, la angustia, viajar hacia el sur, que también tenemos una concepción de norte como bueno, sur como empobrecido, como los de abajo, y lo de, por ejemplo, una nube tapó el sol, es como que ya no tiene forma de como de salir, es esa situación de lo perdida que ella se sentía y de que ya no estaba en el espacio a salvo de ella. Y no solamente le afecta, por ejemplo, la carretera con los hoyos, tenemos también el mosaico de personas que le tocaban el cristal y le ofrecían, por ejemplo, aquí pedían limosnas, le ofrecían cadenas robadas, cigarrillos y paquetes de Kleenex. Entonces, no, está presentando el cuento, no solamente el sur, sino también cómo se diferencia. Está el tapón, tenemos entonces mucho paso vehicular, muchas personas, las carreteras no están en buenas condiciones, hay una sobrepoblación en cierta forma en este lugar, mientras que en donde ella vive todo está en orden. Entonces tenemos en la dicotomía de orden, desorden, y ella entonces sobresale más, no solamente porque está perdida, sino porque está en un carro que no va allí. Entonces ella se desvía siguiendo otro carro para pues tratar de salir. Y ahí es cuando le dicen que se pare y ella no se para por miedo. Entonces, que ella le rompen el cristal que ustedes piensan que puede simbolizar que le pasan la piedra al cristal. Yo pienso que lo que simboliza es que es como romper con lo que es la realidad de ella. Ya está como que dentro de lo que es su propia burbuja. Ya la rompieron y están ahí con ella. Exacto, entonces también vamos a que están en la realidad con ella y la empujan, porque ella está guiando, le rompen el cristal, entonces el único lugar que ella tiene de seguridad ahora mismo ya no es seguro y la mueven encima entonces del hombre que ella está tratando de llevar al hospital. Y después tiene entonces a la mujer desangrándose, que es como un trauma completo para ella, termina desmayándose y ya después vuelve a entrar en razón y le explican todo, es como
llegamos al clímax de la historia y de la nada, no sé, yo pienso que es como un poco disonante, es como baja demasiado rápido, pero puede ser también por el espacio de cómo ella ve las cosas. Estamos viéndolo de que ella está mala de los nervios, entonces dame un segundito. Entonces resulta, por ejemplo, que el hombre que ella iba a llevar, el epiléptico que ella piensa que ha atropellado, iba a ser, iba a asesinar al congresista del pañuelo de seda. Entonces nos ponemos a mirar y los crímenes o los delitos o cualquier cosa que se puede ver como ilegal o que tal vez no debe ser, es como que no todo es lo que parece ser. Porque, por ejemplo, tenemos a Clarita, que parece que ha atropellado al hombre. No es así, le da un ataque epiléptico. Pues el hombre aparentemente ser jardinero, no lo es. Es pues parece que es un asesino a sueldo. Tenemos entonces la cuestión del área de la pobreza. Ella piensa que, por ejemplo, le van a hacer como un carjacking y le van a tumbar el carro, le van a hacer algo peor, pero resulta que simplemente necesitan el carro por la emergencia que está ocurriendo para transportar a la mujer embarazada. Entonces, hay como un juego de las percepciones, que pensamos que va a pasar, pero al final no pasa, ¿verdad? Entonces, quisiera también preguntarle, ¿verdad? En la cuestión irónica, ¿verdad? De que tenemos el personaje de Clarita, que un mundo perfecto. Entonces, ¿qué nos puede decir cuando la movemos al mundo de la pobreza y al final ella regresa a su mundo? ¿Qué nos está tratando de decir entonces aquí la historia? Bueno, pienso que quizás es ese mismo privilegio de que pues ella tuvo un día de mala fortuna y puede regresar a su mundo, ¿verdad? Quizás está trastocada, pero tiene hasta el privilegio de recibir terapia o ayuda para superar ese momento traumático y regresa a su burbuja de privilegio, que es algo que obviamente las personas que se encuentran en ese lado sur de pobreza no ven un día, no regresan a una normalidad donde su preocupación es mínima y sus días son todos claros. Así que ella puede tener unos días malos, pero va a volver a ese mundo de privilegio. Gracias, Ariana. Creo que también cuando en la parte que dice que tú también mencionaste que ella no podían avanzar mucho, por más que quisieran, porque habían roto la carretera. Que esos mismos rotos lo que simboliza es los mismos obstáculos que las personas del sur tenían que pasar para poder tener una vida normal. Y al igual que mencionó Ariana, que ellos pueden volver, la muchacha, se me olvidó el nombre, podía volver a la realidad, a su realidad, que era una tranquila y teniendo una familia que le podía resolver sus problemas, los otros no las tenían y tenían que volver a lo mismo y encontrarse con esos mismos obstáculos día a día. Además de eso, también se puede añadir que Clarita, después de volver así al hospital y estar ya en un lugar seguro, ella no quería saber de las personas que lograron como que que técnicamente usaron el carro de ella para poder dar la luz porque ya les daba asco, no quería saber de nadie de ellos. Es como un símbolo de, aun cuando personas de privilegio ven la realidad de otros, ellos no quieren saber de esas personas, quieren alejarse lo más posible de ellos y actuar como si no existieran. Muy bien. Entonces, también si miramos, ella tiene el privilegio de ir al doctor y trabajar un trauma, pero ¿por qué es un trauma para ella todo lo que le pasó ese día? Sí, ocurrieron cosas fuertes, pero ¿por qué un trauma? Que tiene que entonces ir a atenderse psiquiátricamente, psicológicamente. Pues porque quizás nunca en su vida había sido expuesta a
a ese tipo de desgracia o mal día, o, ¿verdad? O nunca había estado expuesta a ella sola y pues la sacó de su zona de confort y de lo que ella conocía como su realidad, así que eso pues, ¿verdad? La traumatizó a tal nivel que tuvo que visitar ayuda, ¿verdad? Profesional, pero hasta esa misma ayuda profesional que ella tiene, ¿verdad? El acceso de recibir es un privilegio. Así que, ¿verdad? Todo su situación le permite regresar y recibir la ayuda y herramientas para volver a regresar a esa burbuja y a ese mundo, ¿verdad? De poca inconveniencia. Exacto. Y una pregunta, ¿creen entonces que ella no aprendió de la lección, verdad? ¿O sí? ¿Piensan que aprendió algo de esto que sucede? Yo pienso que no. ¿Por Yo qué? también considero, perdón. No, cuéntame, Sebastián, ¿por qué? Disculpa, pero yo pienso que no, porque ella está tratando todo como si fuera una pesadilla, como que no ocurrió. El hecho de que ella no quiera saber de las personas, ella lo está tratando como un hecho, ¿sabes? Que ocurrió, no volverá a ocurrir, ¿sabes? Ya es algo del pasado. Y no, ¿sabes? De los errores se aprende y el ella estar, ¿sabes? Como que tomándolo así, pues yo considero, ¿sabes? Que no está aprendiendo ni nada por el estilo, que en cualquier momento pueden volverle a explotar su burbuja en la que está viviendo y todo va a volver a ocurrir. Estoy de acuerdo con mi compañero y más aún porque al final de la historia ella propone la pregunta, ¿a usted le parece posible? Como si no hay cierta verdad a todo lo que sucedió. Ok. Y si ella está negando, ¿verdad? Ella no aprende de esta experiencia, ¿qué ella pudo haber hecho para evitarla? Para evitarla, quizá ese sentido de empatía o de confusión que tuvo ¿verdad? Porque todo fue desencadenado por la duda en si ella había atropellado a alguien o no. Que si, ¿verdad? Ella quizá hubiese ignorado ese suceso, pues hubiese evitado toda la situación a la cual se tuvo que enfrentar, que en cierto punto quizás al principio sí hubo un cierto sentido de culpabilidad y de ella querer hacerse responsable de lo que no estaba segura si había causado o no, pero al ver que la situación se complicó, pues obviamente pues le cogió miedo y hasta disgusto y se convirtió en una inconveniencia mucho más grande de la que quizás ella pudo haber premeditado. Muy bien. Exacto, y ella lo dice, aquí, aquí. Cuando acaba de atropellar al caballero, entonces le iba a pedir al vecino que lo acompañara, pero tuvo miedo de que fuera grave y de que hubiera algún problema. Por eso hizo todo al revés y después pasó lo que pasó. En cierta forma, ella empezó a hacer ya las cosas mal cuando se empieza a preocupar. Tiene miedo en que algo le pase a este caballero cuando empieza a sentir empatía, como dijo Ariana. Entonces nos ponemos a pensar, Clarita está mal, tiene este día pésimo porque se preocupó, porque sintió empatía por este caballero, tuvo el día entero, mientras que pasa que los que se metieron en el carro con ella intentan darle las gracias porque están, pues es agradecido de que pudieron solucionar la emergencia, pero ella no los quiere dejar entrar. Es como, en cierta forma, esto me pasa por sentir. Y entonces lleva un poco al cuestionamiento hasta qué punto nos enajenamos, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, si vivimos en un mundo de enajenación, de no querer sentir empatía por los demás, que ya estamos pues sedados en cierta forma, enfocados en nuestra burbuja, nuestra realidad, ¿qué pasa cuando sí no, nos preocupamos?
Y realmente pues lo que está queriendo decirnos es que hay una insensibilidad pues tremenda, no solamente de mirar el arriba hacia abajo, porque por ejemplo cuando Clarita va a entrar al sur, ella dice que está como entrando a la boca del lobo. Es que pues también lo podemos ver en nuestra realidad, o sea, el clásico que nosotros tenemos es que en la luz, ¿verdad? Tenemos personas sin hogar o cualquier persona pidiendo y es el seguro puesto y mirar hacia el frente. Usualmente, el que tiene gafas y se pone a mirar el teléfono u otras cosas, es como esa conducta que tal vez replicamos desde el pequeñito, o sea, tal vez todos nosotros tenemos algo de Clarita que Santiago Gamboa quiere que veamos y que consideremos. Entonces, por qué no queremos ver? ¿Por qué no queremos sentir? O por qué vemos y por qué sentimos algunas cosas. Es como ese debate. No sé si ustedes cuando leyeron el cuento les vino otras preguntas, u otras imágenes similares, ¿verdad? De eventos al cuento. A mí por lo menos me impactó, bueno, no me impactó, sino fue como que ver también una realidad, lo del hospital, cuando no lo quisieron aceptar porque no había cómo pagarlo. Eso me impactó porque realmente eso sucede muchísimo, que si no tienes referido no te atiende. Entonces, esa realidad de lo que primero va el dinero antes de la vida del propio ser humano, eso como que me chocó. Y también, por ejemplo, que depende de dónde estés, porque en el hospital cercano a donde vivía Clarita es que no la atendieron. El que estaba a mitad de camino no habría por los sábados, que también hemos pasado algunos de nosotros el problema de la burocracia y de que no hay como esa sensibilidad de que esto es el protocolo, olvídate de lo que te esté pasando. Y es entonces cuando tiene que entrar al sur-sur, que es que pueden atender entonces al que no tenga dinero, no importa qué. Entonces también como esa... Y nos lleva a pensar también cuál es la calidad médica, porque a Clarita la internan en ese hospital por el patatús que le da, ¿verdad? Pero el papá se la lleva al country, o no me acuerdo bien cómo es que dice el hospital, sí, la clínica del country para ella sanarse y vuelve otra vez, por ejemplo, el papá a intervenir cuando van a testificar del acusado y se la lleva a Boston porque ella está muy traumatizada por este evento. Y es como ese poder del dinero y entonces cómo no hay un trato igual, tanto en si te atienden y también a la calidad. Hay como un poquito de eso en el cuento, los matices. ¿Qué más? Cuéntame. Bueno, yo quiero decirle, a veces pasa un cambio fuerte cuando estás en otros países. Yo tuve la oportunidad de viajar a Chile, hace unos cuantos veranos y fui a la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso. Entonces, Valparaíso, tienes aquí el metro, cruzas dos calles y tenemos entonces aquí la universidad. Tienes un supermercado, el Jumbo, todo super chuching y hay gente que vende en el mercado, ¿verdad? Como que en la calle. Pero normal, como que uno se siente safe, ¿verdad? Seguro. Pero cuando vas al mercado no es plaza de mercado porque es como más con carpas y cosas, empiezas a ver entonces la calle de gente vendiendo en la calle cualquier cosa. Tienes los papeles de inodoro, tienes relojes, tienes cosas. Y ahí también uno empieza y ves entonces como mucha gente caminando. Y eso cuando estaba leyendo el cuento me llevó a ese sentido de seguridad porque mientras más me alejaba de la universidad, iba calles más adentro a Valparaíso, más tenía que entonces yo asegurarme de que la cartera la tuviese bien guardada, ver quién estaba alrededor mío, porque no estaba ya en el espacio seguro. Y también está, por ejemplo, una compañera mía, por andar con el iPhone en el bolsillo de la chaqueta,
se lo robaron. Entonces, está también esos sentidos de los espacios, la seguridad, y que los lleva a también, por ejemplo, vender en las calles y tener que estar vender los Kleenex, enseñarle los relojes, perdón, en el cristal. Y no sé, pienso que refleja también una realidad que a veces la podemos ver un poco cercana aquí, pero nosotros no vemos entonces, por ejemplo, en la calle que nos estén enseñando eso. Es algo que pues yo vi en Chile. Entonces, también, cómo lo podemos traer a Puerto Rico, cómo nosotros podemos hacer esa lectura, mientras cómo lo hace, por ejemplo, el colombiano, el chileno, o el que pues tiene esa surrealidad física. Y no sé, como me parece interesante, porque por ejemplo para nosotros es un poco más ficticia, como más teórica, mientras que para ellos es más cercana. Y esta cuestión de las cercanías es como bien importante en el cuento. No sé, me parece interesante. ¿Hay algo más que les gustaría discutir de este cuento? Por lo menos a mí me quedó todo claro y me gustó mucho el análisis que hicimos. Está muy bien, felicidades. Fabiola hizo buen trabajo haciéndoles notar que, y quiero insistir sobre ello, que los cuentos no son algo que pasó, es algo que se inventó alguien, y como es artificio y hay conciencia sobre que tú estás construyendo un objeto de arte, que todo lo que está en el cuento está ahí por alguna razón, ¿no? Entonces el análisis implica fijarse en los detalles y ver cómo ese detalle representa algo para que se mueva la trama del cuento, si está bien escrito, ¿no? Entonces vieron que Fabiola iba buscando en el cuento detallitos para ir construyendo a partir de esos detalles el análisis. Pues así es como ustedes van a hacer cuando escriban la monografía. Y me gustó tu ejemplo final, Fabiola, de nosotros pensar cómo traer eso a Puerto Rico, porque yo pensaba, a lo mejor es que Puerto Rico es peor que otros países, y no mejor porque acá la pobreza está tan segregada que si tú eres de cierta clase social no la ves nunca. Y allá está en la ciudad. Yo me acuerdo una vez que yo iba por Atorrey, por la Milla de Oro, que así le dicen, ¿no? Y había tapón, me pasó casi como le pasa en La Guaracha de Macho Camacho, la novela de Luis Rafael Sánchez. El hijo del senador tiene un Ferrari y se molesta porque en Puerto Rico no lo puede correr y los Ferrari son para correr rápido, porque aquí es siempre tapón. Y en un momento que se desespera, da una curva, se mete por las urbanizaciones que hay al margen de las zonas que siempre transitamos y termina atropellando a una persona. Yo no que iba a atropellar a alguien, pero de momento dije, ¿y por qué me tengo que quedar para aquí en la Ponce de León? Me voy por las calles paralelas. Y me metí por una urbanización, di 2 curvas, a la derecha y a la izquierda, tratando de buscar la paralela. Y ahí me rodeó un grupo de chamaquitos, que eran nenes, iban como de 8 a 16 años, en el carrito que yo tenía, y yo me cagué porque me rodearon el carro y me pararon y yo no me podía mover. Y entonces de momento vi que uno hizo un gesto, el mayor, y todos se echaron para atrás y ahí yo salí en reversa y nunca más volví a meterme por ahí. Y entonces ahí yo descubrí, es que existen zonas al lado de la zona que está todo el mundo que uno nunca transita, ¿no? Entonces es interesante esa segregación nuestra, pero en Puerto Rico tenemos miedo de meternos en ciertos espacios también, ¿no? Qué sé yo, está de moda en la época hipster ir a pariciar a La Perla, a partir de Residente hizo una canción sobre La Perla. Pero hay gente que, estoy segura, algunos de nosotros nunca iría, o si va cagado, ¿no?
Y una vez yo estaba con una amiga turista, de hecho, era cubana, y entonces estaba haciendo fotos de arriba para abajo a la perla, precisamente porque, que está en la canción de Calle 13. ¿Cuál es ese barrio que tú dices, La Perla? Es allí. Y empezó a hacer fotos y un tipo vino de abajo y dijo, no pueden hacer fotos. Y yo, guarda la cámara. Yo hago fotos y me da la gana. Y yo, no puedes hacer fotos si te da la gana. Guarda la cámara. Así que reflexionar sobre Puerto Rico. Profesora, que lo que yo encuentro particular es que por lo menos en el cuento se ve clarita como que se halla con todas estas cosas que le representan otra clase y pues todas estas personas que no son igual a ella necesariamente y ella lo responde con una negación, como que, y ella responde incluso lo que ella hace incorrecto con lo niega, como que no era mi intención, no, yo no quise hacer eso, como que, y en el caso de Puerto Rico no necesariamente tiene que ser una negación, a veces hasta un desconocimiento, que nosotros no es que como que no sabemos, es que ni sabemos, como el ejemplo que usted dio ahora mismo, como que hay veces que hay áreas particulares que no podemos estar, pero ni lo sabemos. Que encuentro bien interesante cómo puede ser bien distinto como que esa separación de clases, como que nos puede separar, que a veces no es tan solo como que no aceptarlo, es no saber, no entender, que pienso que es algo bien complejo. Sí, buen comentario. Sí, estaba pensando que en Puerto Rico puede pasar más que te maten por una equivocación, o sea, que un error puede llevar, y que eso está representado en la literatura a menudo. En un libro de Pedro Cavilla que se titula Malas Hierbas, pues matan a todos unos chamaquitos que están jangueando en un carro, son de high y están jangueando en el primer carro al que tienen acceso. Y los matan a todos porque confunden ese carro con otro. Y lo mismo pasa en la novela Dicen que los dormidos de Sergio Gutiérrez, que hay un chamaco que va a buscar a la novia a la Yupi, está en la Piñero frente a donde estaba el Amal, que ahora cambió nombre esa farmacia. Allí, del otro lado está el Walgreens. Estaba en esa luz y le dispararon también porque confundieron el carro con otro. Ahora la violencia es interesante, con el COVID estamos todos encerrados y está como tranquila, ¿verdad? Pero pocos años antes se desplazó sobre todo en la Valdoriotti y a los shopping centers, ¿no? Que para nosotros, o sea, no hay más burbuja que esa. Me callé porque te iba a decir algo. Que iba a decir que que las violencias se movieron, se enfocaron en cuanto al COVID, no era tanto de clases sociales, sino más bien de género, y ahora estamos teniendo pues la confrontación con los turistas, que es también interesante dónde nos colocamos nosotros y cuando nos colocamos en ciertos lugares, por ejemplo en el encierro, entonces cuáles son las que se presentan. Y pues nada, eso es como tema para otras reflexiones. El segundo cuento que tenemos es Diles que no me maten, de Lorenzo Lunar Cardedo. Cuéntenme qué pasa aquí en este cuento. Ok, so, básicamente se trata de este autor que escribe un libro y el libro pues no tiene mucho éxito ¿verdad? En otros aspectos o sea, no tiene aspectos en el público, no tiene mucho o no tuvo mucho éxito en el público general y él decide, ¿verdad? Ir a un área como quizás un tipo de barrio a presentar y a leer su libro para, ¿verdad? Para que a cualquier persona que le interese que lo escuche. Y en cierta manera darle algún tipo de publicidad a su escrito. Y, ¿verdad? Las personas del barrio se reunieron a escuchar el libro y les gustó. A nivel de que decidieron comprarle, ¿verdad? Copias del libro. No necesariamente con dinero, sino que también le dieron productos a cambio. O sea, hubo distintos tipos de transacciones para conseguir el libro.
Lo más curioso de la historia es que poco a poco las personas del barrio se fueron identificando con los personajes y en cierto punto el autor del libro se volvió en el autor de lo que les pasaba en la vida de esas personas. Cosas que él pensaba o predecía que podían pasar con ciertos personajes pasaban en la vida real y él se volvió, quizás le dio como que vida a los personajes de ese libro, pero termina de una manera bastante fatal porque la vida de una persona se ve en riesgo, eh, ¿verdad? Según lo que pudo entender, la vida de una persona se vio en riesgo porque, ¿verdad? Lo querían matar y esa persona se presentó al autor y le dijo, mira, por favor, diles que no me maten porque, ¿verdad? Está presentado de esta manera y tú tienes el poder de cambiar quizás mi destino. Y pues estuvo muy curioso realmente. Me gustó mucho el cuento. Perfecto, Ariana. ¿Alguien más quiere añadir algún detalle del cuento? Bueno, mientras tanto, pues como Ariana dijo, hay unos detallitos que hay que indicar. Por ejemplo, tal vez no es que el cuento de él no haya vendido, sino de que sabe que tal vez no va a vender un poco de qué es lo que atrae a los turistas, ¿verdad? ¿Alguien escribe en el chat? Encuentros con medición, sí. Entonces, él decide llevarlo al barrio porque entonces es como, yo escribí del barrio y el objetivo realmente, aquí lo dice, es llevar el libro al público a quien en realidad estaba dirigido. Tenemos ya aquí un poco, a quién le dirigimos la literatura y si es accesible a ellos. Entonces, una cuestión del cuento que a mí me encanta es que él llega, entonces él empieza a hablar con unos nenes, unos muchachos, y hay uno que le dice que él va a organizar todo, que no se preocupe, que mañana llegue con los libros. Y como él está acostumbrado a esto de que de seguro no va a venir casi nadie, él llega como con 3 libros. Y a mí lo que me encanta es que el líder utiliza, es como su poder es también relacionado a la violencia y se impone sobre el escritor. Entonces él le dice, y al que no venga de la gente que yo invite, le rompo el culo a patadas, no se preocupe. Que nos da gracia cuando lo leemos, pero también entonces nos va revelando un poco de cómo es que está organizada este espacio. Y entonces aquí es cuando el escritor llega con los pocos libros y le dice, tienes media hora, escritor. Me dijo con solemnidad y yo supe que de mi puntualidad dependía no solo el prestigio del muchacho del barrio, sino también mi integridad física. Ese aspecto me encantó. Y en cierta forma, yo diría que ahí es cuando empiezan a borrarse un poco las nociones de control del escritor, ¿verdad? Porque en este cuento tenemos realidad ficción, que es algo usual en el neopolicial, se difuminan, entonces no sabemos en dónde estamos, ¿verdad? Y otra cuestión es que los personajes asumen, las personas en el barrio asumen personajes de la novela que están leyendo. Entonces, una pregunta, ¿por qué los personajes asumirían pues, ser un personaje de una novela? El cuento nos dice como que una prueba, como un la, pero también hay más cuestiones. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué yo asumiría ser un personaje, ser alguien que no existe? Karen, cuéntame. Ok, Claudia escribe como un escape, posiblemente. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra teoría? Bueno, quizá no siempre se escribe, ¿verdad? En honor a esa clase social, ¿verdad? Usualmente quizás la literatura en el cuento estaba más dirigida a personas de otras clases y ese sentido de que, este escrito está hecho, ¿verdad? Basado en mi realidad, pues yo quiero en cierto punto adoptarla.
como que me identifico mucho con este personaje, así que voy a hacer como que moldear mi personalidad y mi carácter alrededor de esto, porque es algo que es real, que yo vivo el día a día. Ok, muy bien. Entonces, aquí tenemos dos posibles explicaciones. En el cuento nos dice, por ejemplo, Gordillo, como él se apropió del personaje de Gordillo, él tuvo que engordar, ¿verdad? Para, pues, ser como su personaje. Entonces, él perdió la novia por eso y dice, sin embargo, él sentía que el sacrificio estaba recompensado, era famoso, su nuevo nombre aparecía en un libro. Entonces, tenemos esta cuestión del reconocimiento, como dice Ariana menciona el reconocimiento de verse representado, de como que mi comunidad o yo estoy en un libro, y él lo ve también como la fama. Entonces es también el reconocimiento de verse según el otro te mira, porque el escritor escribe el barrio según él lo recordaba. Él vivió en un barrio, pero no sabemos si él lo está captando como se ve o como era, sino él construye una realidad y ellos, como se parece o se supone que está situada similar a la de ellos, la asumen. Entonces, en cierta forma, el autor reestructura su realidad. Entonces, esa no es la única forma en que, por ejemplo, se reestructura entonces las realidades o los espacios, los roles. Aquí tenemos también, por ejemplo, cuando el líder tiene la fila completa de gente, es como si fuese para una tertulia y él no espera eso en el espacio. Entonces, ya estamos viendo que hay unas cuestiones que no están siguiendo unos roles tradicionales. Pero si regresamos entonces a lo de reestructurar la realidad, me lleva a pensar si ya los personajes se están apropiando, las personas se están apropiando de los personajes de la novela que él está escribiendo, que escribió, y de la secuela o la segunda novela que él está haciendo. ¿El escritor tiene control de su narración? En cierto sentido no, porque aun cuando al final una de las personas a la cual la iban a matar le pide a él que lo cambie, él dice que no, no porque no puede, sino porque ya el resto de las personas que están siguiendo con su historia no, como que les gusta. Así que él se ve como si fuese en una obligación a mantenerlo de esa forma. Y es una relación extraña donde él crea esto, pero a la misma vez su propia creación lo ata a mantenerlo de esa forma. Okay. Muy bien, Javier, ¿quién más? Cuéntame. ¿Tiene control de su narración? Porque, por ejemplo, el personaje de Pecho de Mulo se suponía que lo iban a matar, ¿verdad? Y entonces él estaba como trancado en la narración. Y el guardia, que también ha cambiado el nombre, así que es interesante, no solamente son algunas personas en el barrio, también la policía se llamaba Raúl, y ahora es como el personaje Leonardo, es el que le soluciona la trama. Así que hasta los personajes le están escribiendo la novela o al escritor. Así que parece que él no tiene control de su narración, o sea, ya las personas están actuando y están haciendo lo que ocurre en la novela, inclusive le están ayudando a terminar lo que él no ha escrito. ¿Tiene control? ¿No tiene control? Parece que no. Pero como dice Javier, al final, cuando le está pidiendo que no lo mate, él no puede hacerlo, porque entonces es la cuestión de destruir su novela, sería un crimen. Pero también él es autor de su novela, porque parece que él no la ha escrito realmente completa. Esa es una cuestión. La segunda es también que
le dice, ya no hay remedio, él debió quedarse un rato ahí parado, quizás antes de irse al bar escuchó el tecleo de mi máquina de escribir. Y pues uno pensaría que simplemente él va a continuar la novela, pero cuando vemos este espacio aquí y después vemos lo que le pasa a Pecho de Mulo, no estamos seguros si lo que estamos leyendo es los personajes del barrio recreando lo que escribe la novela o si es el escritor pues escribiendo la muerte de Pecho de Mulo, el final que es con Taganica matándolo. Entonces estamos de nuevo con esa difusión de la realidad, la ficción, el autor, el que escribe, el creador, también si miramos también esta figura del escritor, es tres cosas, o sea, hace como el detective, se mueve de un espacio a otro, y no, pero en este caso no pertenece, sí que incomoda un poco, pero igual toma contacto con un líder, así que pues puede fluir en el espacio. Entonces es víctima porque los personajes de los del barrio están tomando control de lo que sería su novela y al final se convierte en asesino porque prefiere que un hombre muera sobre dejar ir su novela. Entonces tenemos ahí como las difuminaciones, es como lo que más enfoca este cuento y el debate ético, moral un poco, ¿verdad? Que yo entiendo que relaciona también y puede ser un poco sensible, por ejemplo, con las cosas que pasaron con Trump, pero también de quién es la obra, quién se responsabiliza de ella, ¿verdad? Porque el escritor escribe la obra, ¿verdad? Valga la redundancia. Pero si yo escribo algo sobre cualquier ideología y la gente que lo lee la asume y actúa con lo que yo escribí, ¿yo soy responsable de lo que ellos hagan? ¿O ellos son responsables de lo que ellos asumen? ¿O ambos somos responsables? ¿Quién es responsable en esta historia? ¿Qué ustedes creen? ¿Es el autor responsable o son responsables los de el barrio por asumir las personalidades de los personajes? Yo creo que en parte ambos son responsables. Los del barrio por asumir el rol de unos personajes ficticios, pero también el autor por permitir que suceda algo sabiendo que estaban sumamente envueltos unas personas en una historia totalmente inventada. Y yo creo que también eso parte de la premisa que al ellos vivir la historia de él pierde cierto control y de la única manera que lo puede recuperar es él permitiendo quizás que se desenlace y él sentir que tiene autonomía sobre lo que escribe y decidiendo que llegue el final que tiene que llegar. Pero yo creo que en parte ambos son responsables porque ninguno muestra cierto balance en cuanto a lo que escribe y lo que quieren vivir. Se fueron, yo creo que por ponerlo así, se van ambos de pecho. Yo quiero vivirme la movie de que yo soy este personaje y me la voy a seguir hasta el final, pero también el autor los deja y cuando se ve que ya es muy tarde es como que, bueno, ya que es muy tarde, pudiera quemarlo, pero no quiero, así que vamos a seguir con esto a ver qué pasa. Muy bien. ¿Alguien más? Yo creo que es interesante una cosa que no hemos dicho, que es que es una parodia de la posición del escritor que quiere hablar de los pobres, digamos, ¿no? Hay una escritura que quiere ser populista, digamos, hablar de las clases sociales bajas y ser su voz, ¿no? Asumir la voz del pueblo y hablar por ellos. Y entonces este cuento
empieza diciendo que es un escritor malo, fracasado, ¿no? Que no, en los círculos literarios no tiene éxito y decide, pues voy a llevar mi obra a su público, ¿no? Que no es lo mismo escribir historias sobre la pobreza a que los pobres sean el público de la novela, ¿no? Y entonces en ese momento el público se ve finalmente representado, que normalmente lo que pasa es que las personas entienden que el escritor no entiende ese mundo y no sabe de lo que habla, ¿no? Ellos se ven representados y empiezan a actuar como los personajes. Y entonces ahí él encontró su nicho y tiene éxito. Y en el final que él decide no evitar que maten al tipo, es como que al escritor no le interesan los pobres nada, al escritor lo que le interesa es su escritura y ser famoso y ganar mucho dinero con sus novelas, ¿no? Así que hay un poco de parodia sobre la posición del escritor o si es posible o no hablar de una realidad otra, ¿no? O sea, en el primer cuento, Clarita vivía en su burbuja y no le importaban los otros, ¿no? Y en este cuento, el escritor se mezcla con los otros, pero a fin de cuentas tampoco le importan. Yo también vi esa cuestión de el escritor al final de cuando mata al personaje, una intertextualidad con Niebla, un poco sí, Niebla, una novela de Miguel de Unamuno. Tenemos este personaje, Augusto Pérez, que descubre que es personaje y llega hasta España, a donde Miguel de Unamuno, el autor, se crea el personaje Miguel de Unamuno, autor. Entonces, él le dice que no, que él se va a suicidar, que él como autor no tiene control sobre su vida, y Miguel de Unamuno le dice, yo te controlo a ti y tú te vas a morir como yo diga. Y es un poco esa cuestión de quién controla la vida en la literatura, y también personaje, autor, como ese juego nuevamente de... Que de hecho podemos aprovechar la ocasión para explicarles a los estudiantes que el autor y el narrador no son la misma persona. Tú estás haciendo esa salvedad, ¿verdad? Porque cuando ustedes escriben a veces se confunden y dicen lo que quiere decir Quiroga en este cuento, normalmente uno no se refiere al autor porque como tú no puedes entrevistar a Quiroga y preguntarle qué fue lo que él quiso decir, eso tú no lo puedes probar. Entonces lo que tienes que decir es lo que dice el cuento según el análisis estructural que tú hagas de él. O sea, hace tiempo, a mitad del siglo XX, se publicaron varios artículos por distintos teóricos que hablan de la muerte del autor. El autor no existe. Lo que existe en términos de análisis es lo que tú puedas probar. Después revertimos esa teoría así tan severa, porque también cuando se habla de escrituras minoritarias es importante quién escribe, porque no todos tienen acceso al aparato que implica la publicación y la promoción de los libros, ¿no? Y entonces hay negociaciones que tiene que hacer el autor para que su obra salga, y eso es importante tal vez que entre en el análisis. Y dije, sobre todo si es literatura de minoría. Pero cuando ustedes analicen, sea un cuento, una novela, una obra de teatro, pues saben que tienen que decir el narrador, dice, o la voz poética, dice, no el autor, porque el autor es otra persona. El narrador es un personaje de la ficción, digamos. Exacto, entonces si hablan del texto en general, como por ejemplo en el primer cuento tenemos el tema de la enajenación y las diferencias de clase, podemos decir Santiago Gamboa representa en su cuento estos temas, pero no podemos decir entonces Gamboa en el cuento menciona esto, no, tenemos que ir en la voz narrativa, el narrador, o entonces en el caso si es poema, es voz poética, no vengan a mezclar, lo que también es importante esa distinción. Entonces, para culminar, no sé si ustedes conocen, ya yo les puse en
en Moodle esto. Denme un segundito en lo que coloco esto aquí. Este cuento también tiene conversaciones con Diles que no me maten de Juan Rulfo. Este cuento fue, realmente cuando yo leí en el título al principio del semestre, dije, mira, igual que el cuento de Juan Rulfo, y cuando lo leí yo, espera, esto está repitiendo algunas cosas del cuento. Entonces, ¿qué tenemos en el Diles que no me maten, el de Juan Rulfo? Este caballero que empieza aquí diciéndole, diles que no me maten, Justino, vete, por favor, defiéndeme. Justino es el hijo del personaje que quieren matar. Y este caballero lleva 35 años viviendo en miedo, escondiéndose por algo que él hizo. Y le hizo al señor Lupe, que era un vecino de él, que no quería que él metiera a los animales a que comieran pasto en su finca. Y tuvieron varias peleas, y resulta que él intentó sobornar a un juez, pero no le funcionó, así que se tuvo que ir a esconder. Y 35 años después, resulta que un general lo encuentra y le dice que lo van a matar porque él fue el que mató a Guadalupe a machetazos, y fue como una muerte bien violenta, y la describe. Entonces, él le dice, usted tal vez no se acuerda, pero él tenía 2 hijos, y yo crecí, y yo me acuerdo todavía de mi papá. Así que el coronel se está vengando de la muerte de su papá. Y aquí entonces está él tratando de pedirle a su hijo que por favor le ruegue que no lo vengan a matar, y el hijo le dice que él también tiene hijos propios, que no puede como jugarse la vida por el papá, que el papá ya está viejo, que pues mala tuya. Entonces al final tenemos en que el cuerpo lo matan, y entonces le pegan tantos tiros, lo fusilan, que parece que se lo han comido los coyotes, y es que los nietos lo van a extrañar, y en cierta forma da a entender que esa violencia va como a repetirse, ¿verdad? Porque matan a Guadalupe, el hijo lo recuerda, va y se venga años después, entonces quedan los nietos, y está como esa cuestión de repetición. Eso como que para que sepan el cuento. Pero ¿cómo se ve el Diles que no me maten en en el poema nuestro? Pues empezando con la primera línea del cuento de Juan Rulfo. Dice, diles que no me maten, escritor, anda, vete a decirles eso, que por caridad, diles así, diles que lo hagan por caridad. ¿Ves? Diles que no me maten, Justino, anda, vete, decirles eso, que por caridad, sí, diles que lo hagan por caridad. Y aquí pues es básicamente el mismo diálogo, cambian alguna que otra palabrita, ¿verdad? Pero es prácticamente lo mismo. Básicamente a la derecha el hijo le está diciendo, yo no puedo hacer nada por ti, y el escritor acá le está diciendo, yo no puedo hacer nada por ti. El de la derecha lo hace por salvarse el pellejo y porque tiene hijos a quien cuidar, y el de la izquierda lo hace porque no quiere perder entonces la fama de su escrito. Entonces, tenemos acá que el coronel dice que se lo lleven, pero como, ay, se me va la palabra en español, como mercy, Piedad. piedad, gracias, que lo dejen emborracharse para que no le duelan los tiros. Y aquí entonces le dice, sírvele que se emborrache más, que beba todo lo que le dé la gana, le dijo ahí. Entonces, al final tenemos que pues a él no lo matan a tiros, ¿verdad? Pecho de mulos, pero lo ahorcan, ¿verdad? Le rompen el cuello. Entonces aquí dicen, no tendrá nadie que lo extrañe, dijo bajito, después se montó en su bicicleta y salió a buscar en un teléfono, mientras que el de Juan Rulfo sí tiene a quien los extrañe. Y entonces nos ponemos a pensar, si el de la derecha es la violencia que tal vez recuerda, que la violencia que tiene memoria, y se puede repetir por esa memoria, entonces el de la izquierda tenemos la violencia en un ambiente donde pues a nadie le importa, ¿verdad? Nadie lo va a extrañar, es un personaje más que se desecha. Y pues eso es como para que lo tengan en consideración. Les dejé el link en Moodle
No sé si tienen alguna pregunta en particular. Estaba pensando que también hay que tomar en cuenta que eso a mí yo no lo he resuelto en mi mente, ¿eh? Es una pregunta que me hago. El cuento de Lunar Cardoso es de un cubano, ¿no? Te dice que el hombre nació en La Habana. Y entonces dijimos que íbamos a ver un policial en un estado comunista cuando viéramos a Padura, pero este también es cubano y lo colecciona Padura en esa edición de cuentos que se titula Variaciones en Negro. Y al final, lo que tú tenías en pantalla decía que decidió no intervenir, ¿no? Porque a él le interesaba su novela y que se fue en bicicleta a buscar un teléfono, que eso es muy cubano, ¿no? O sea, ya la gente tiene celular, pero tal vez en los años 90, bueno, nadie tenía celular en los 90 en ninguna parte del mundo. Pero hasta muy, ¿cómo te digo? Pues hay unas cosas muy particulares de la escasez de objetos de consumo que aparecen en ese cuento. Y entonces representar clases sociales en guerra, digamos, o un lugar donde hay más pobreza que en otro, en un estado que se supone que había abolido las clases sociales, pues es curioso. Y entonces me pregunto si es un comentario sobre el resultado de la revolución, ¿no? Que sigue habiendo clases sociales, porque también otra cosa que anuncia Cuba de sí, desde el 59 lo primero que hizo fue una campaña de alfabetización. Y en Cuba se supone que no haya nadie que no sepa leer y escribir, no hay analfabetos. Y entonces, bueno, estos personajes leen, ¿no? Saben leer, pero eso no implicó una mejoría para sus vidas, por lo visto. O sea que hay por ahí un análisis que se puede hacer también, que puede ser interesante. Yo lo que me pregunto cuando leo ese cuento es si es tan así como dice él, pero vamos a ver en la novela de Padura que él va a ir a un barrio bien marginal, que dice, esto no existía antes. Dice, cuando el personaje reflexiona consigo mismo, ¿no? Aquí en vez de mejorar las cosas, algunas cosas han ido empeorando, pero no se refiere a antes de la revolución y después, sino a una primera etapa de la revolución y la etapa en la que se encuentra en 2014. Así que como que lo podemos seguir pensando. Y se nos acabó casi el tiempo. ¿Tú ibas a hacer algo más, Fabiola? No, pero quisiera que antes de que se acabe la clase, por favor les discuta, como que les aclare un poco más las instrucciones de la reflexión 2, porque me han escrito que tienen dudas, no tienen eso muy claro. Vamos a ver qué dice. Mi pantalla es esta, ¿verdad? Desktop. ¿Y para cuándo era? Yo les di, la vez pasada les expandí el tiempo, ¿verdad? Esta es. Tareas. Reflexión 2. Dice. Policial gótico, literatura policial y Estado, policía rosa. Son los temas que hemos ido puestos para analizar los cuentos, ¿verdad? Policial gótico era Arts, policial y Estado era Filia, policial rosa era estos dos que discutimos hoy. Prueben sus argumentos con ejemplos de textos leídos y hagan referencia. Es una sugerencia, en verdad que no tienen ninguna instrucción. Editar ajuste. Que lo vayan pensando según yo lo marqué para la discusión en clase, pero podemos cambiarlo y hacerlo más específico. Escoja uno de los textos narrativos que hemos discutido en clase y analice un aspecto que le haya resultado interesante. Y esto los va a ayudar porque se tienen que concentrar, porque una cosa que les pasa cuando analizan literatura es que quieren decir todo lo que se les ocurre. Y
cuando vas a escribir 2 páginas tienes que escoger lo que vas a decir. Tú también tienes que hacer un objeto de arte y entonces sacar lo que no viene al caso y quedarte con lo que, con lo cual va a ser tu objeto de análisis, ¿no? Entonces, por eso te estoy diciendo, escoja uno de los textos narrativos que hemos discutido en clase y analice un aspecto que le haya resultado interesante. A partir de estoy tratando de decir análisis de texto, pero no quiero repetir análisis, porque está ya aquí, ¿verdad? Y analice un aspecto que haya a partir del texto mismo. O sea, no tienes que hacer referencia a ninguna investigación adicional, sino que ver lo que dijimos hoy, cómo el texto está construido y qué tú puedes probar a partir del texto mismo. ¿Les parece que la tarea puede ir así? Pero entonces tenemos que relacionarlo con el policial y la No. novela rosa o solamente esas instrucciones de escoger un texto. Esas instrucciones, lo otro lo dejé arriba porque no tiene ningún mandato, así que es como que a lo mejor te ayuda a organizarte, pero la tarea es escoge qué vas a decir, de todo lo que tú puedes decir, escoge y haz un análisis de página y media a partir del texto mismo. ¿Página y media o 2 páginas? Bueno, las instrucciones son página y media para que lleguen a 2 páginas, porque Ok, si no excedernos de las 2, Sí. entonces. Ok. Vamos Estoy a más ver. clara ahora. Entonces, ¿hay que usar alguno de los artículos que están en los módulos para poder relacionarlo o solo con los Fíjate cuentos? que te estoy diciendo que no, que te quedes en el texto mismo. Ok, gracias. ¿Qué estoy haciendo? Para hacerlo también en el otro curso, para que queden iguales. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Así que en cierto modo se parece como la pregunta que tuvimos que contestar del quiz, ¿verdad? Escoger un aspecto que nos parezca especial y indagar y profundizarnos en ese aspecto. Sí, el quiz, ¿cuál? ¿El de Alfonsina? El de... Ay, el de... El de último... Pligia. El de Pligia, sí. Ah, el de Pilia, pues sí, se parece. Ok. Ok, estamos. Acá ya yo estoy en este curso y tengo que arreglar este también. Pues se pueden ir yendo a almorzar. Gracias, Fabiola Infinita, otra vez. Muy bien. Y nos vemos el miércoles que viene, ¿ok? De acuerdo, buen día. Recuerden que la Gracias. próxima semana es que van a estar discutiendo la propuesta de monografía. Ok, sí, o sea que tienen Buen que día. tener algo listo para hablar conmigo. Buen día, gracias, igual. Gracias. Permiso, profesora, Ah, estoy buscando ¿qué? el cargador de mi laptop. ¿Qué fue lo que preguntaron del quiz? Nada, que se parece Ah, al quiz la pregunta que terminé dejándoles aquí. ok, está bien. Pues nada, que tenga un buen día. Gracias, Fabiola. En verdad lo cambié, lo hice más fácil que el primero, pero está bien. Yo empiezo bien difícil y después voy soltando. Que a veces es irrealizable la primera idea que tengo. O también el espaceo no me deja ver detalle. Pero vamos bien, ¿verdad? Sí, yo diría que sí, ¿verdad? Ahora es que, diría que abril es cuando van a darle entonces duro a las novelas y un poco más profundo al nuevo. ¿Se están quejando mucho en el chat? No, realmente me preguntan, es más cuestiones de para cuándo son las cosas, pero no me han dicho. Muy bien. Pues gracias, nos vemos a la tarde.